Mi hermano hackeó en secreto mi correo electrónico y borró una oferta de trabajo que cambiaría mi vida para hacerse ver más exitoso, pero cuando accidentalmente encontré la prueba, nuestros padres me dieron la casa familiar del lago a mí en lugar de a él. Yo, una mujer de 29 años, nunca pensé que estaría escribiendo una de estas publicaciones, pero aquí estoy. Advertencia justa, esto va a ser largo, quizá incluso un poco desordenado, pero necesito sacarlo de mi pecho. Los últimos meses han sido los meses más caóticos, confusos y emocionalmente agotadores de mi vida, y supongo que solo espero obtener algo de perspectiva de personas que no están atrapadas en todo esto como lo estoy yo. Es difícil pensar con claridad cuando todos a tu alrededor están demasiado cerca de la situación. Así que primero un poco de contexto. Siempre he tenido una relación algo complicada con mi hermano mayor, Sean, de 32 años. No éramos súper cercanos cuando éramos niños, pero tampoco nos odiábamos. Era más bien como si coexistiéramos bajo el mismo techo. Teníamos personalidades muy diferentes, pasatiempos distintos y grupos de amigos distintos. Él estaba más interesado en los deportes y en cosas relacionadas con negocios, mientras que yo era la chica artística y tranquila que le gustaba dibujar y construir cosas con legos. Nunca encajamos realmente, si eso tiene sentido. No había ningún gran drama, solo una sutil y constante corriente subterránea de tensión. Sean siempre fue competitivo, especialmente conmigo, incluso cuando no tenía sentido. Si yo sacaba una A en un examen, él tenía que sacar una A y asegurarse de que todos lo supieran. Si yo me unía a un club, de repente él también se interesaba por ese mismo club y luego de alguna manera terminaba dirigiéndolo. Honestamente era agotador, pero aprendí desde temprano a simplemente mantener la cabeza baja y hacer lo mío. Nunca entendí realmente por qué él era así. Tal vez sentía que tenía algo que demostrar, o tal vez simplemente no soportaba la idea de que yo tuviera algún tipo de éxito. No lo sé. Nuestros padres no fomentaban exactamente la competencia, pero tampoco intervenían para detenerla. Eran buenas personas, cariñosas y solidarias, pero creo que a veces eran un poco ciegos ante la forma en que Sean actuaba. Nuestra familia era cómodamente de clase media. No éramos ricos, pero teníamos lo que necesitábamos. Mi padre es dueño de una pequeña empresa de construcción que construyó desde cero, y mi madre lleva la contabilidad del negocio. Ambos trabajaron muy duro para darme a Sean y a mí las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Mientras crecíamos, ir a la universidad no era negociable. Ellos ahorraron, se sacrificaron y lo hicieron posible. Después de la secundaria fui a la universidad en la costa oeste para estudiar arquitectura. Fue un gran salto para mí, la primera vez viviendo tan lejos de casa, tratando de descubrir cómo sobrevivir en un programa competitivo, lidiando con el síndrome del impostor, todo eso. Pero me encantó. Mientras tanto Sean se quedó más cerca de casa. Obtuvo un MBA y terminó trabajando en finanzas. Se casó con su novia de la universidad, Clara, que trabaja en marketing. Sobre el papel, ellos son la pareja perfecta. Trabajos muy bien pagados, un bebé adorable, una casa hermosa en un bonito suburbio, un feed de Instagram perfecto. Nunca los odié por eso. Honestamente estaba feliz por ellos, pero era difícil no compararme, difícil no sentir que me estaba quedando atrás mientras ellos vivían la vida perfecta de las fotos. Las cosas iban bastante bien para mí hasta el año pasado. Vivía en Seattle, trabajando para una firma de arquitectura de tamaño mediano. Amaba mi apartamento, pequeño pero lindo, y finalmente sentía que estaba encontrando mi ritmo en la vida adulta. Estaba pagando mis préstamos, ahorrando un poco, saliendo a hacer senderismo los fines de semana, incluso saliendo casualmente con alguien. No era glamoroso, pero era mío. Entonces, de la nada, la empresa anunció despidos masivos. Habíamos perdido algunos proyectos grandes y estaban recortando alrededor del 30% del personal. A pesar de tener evaluaciones de desempeño sólidas, yo fui una de las personas despedidas. Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Sin advertencia, sin tiempo para prepararme. Un día tenía una carrera y al día siguiente estaba desempleada. El momento no podía haber sido peor. El mercado laboral en arquitectura ya era ajustado, y Seattle estaba saturada de diseñadores talentosos, todos compitiendo por las mismas pocas vacantes. Pasé semanas postulándome a todos los trabajos que podía encontrar, incluso a los que estaba sobrecalificada o subcalificada. Nada. Ninguna entrevista, ninguna llamada de regreso. Mis ahorros se agotaron más rápido de lo que esperaba, y en poco tiempo ya no podía pagar mi alquiler. Me quedé en el sofá de una amiga durante un tiempo, tratando de mantenerme optimista, pero fue duro. Empecé a solicitar trabajos de barista, de ventas minoristas, de niñera, cualquier cosa. Aún así nada. Fue uno de los puntos más bajos de mi vida. Finalmente no tuve más opción que llamar a mis padres. Fue una llamada muy difícil de hacer. Me sentía como un fracaso total. Pero ellos fueron increíblemente amables al respecto. Me dijeron que volviera a casa de inmediato, que podía quedarme con ellos todo el tiempo que necesitara.
Así que empaqué lo poco que me quedaba, vendí algunas cosas para comprar un boleto de avión y me mudé de regreso a casa. No exactamente el regreso triunfal que había imaginado para mí. Y entonces, casi como si el universo me estuviera dando una oportunidad, ocurrió algo increíble. Literalmente al día siguiente de llegar a casa recibí un correo electrónico de una firma de arquitectura muy prestigiosa en nuestra ciudad. Querían entrevistarme para un puesto al que había postulado semanas antes y del que me había olvidado por completo. Me quedé en shock. Era una oportunidad enorme. No solo un buen trabajo, sino mejor que el anterior, más dinero, más potencial de crecimiento y el nombre de una empresa que abriría muchísimas puertas. Estaba emocionadísima. Me lancé de lleno a prepararme. Pasé horas investigando la empresa, revisando mi portafolio y haciendo entrevistas de práctica. Mis padres incluso insistieron en darme algo de dinero para comprar un atuendo nuevo, lo cual honestamente realmente necesitaba. Quería causar una buena impresión. Me sentía esperanzada, por primera vez en lo que parecía una eternidad. La entrevista salió increíblemente bien. La gerente de contratación fue cálida y amable, y tuvimos una conversación natural que hizo que todo se sintiera muy fácil. Parecía genuinamente impresionada con mi trabajo y dijo que debería recibir noticias dentro de una semana. Salí de esa entrevista en una nube. De verdad pensé que las cosas finalmente estaban cambiando a mi favor. Pero luego nada. Pasó una semana, luego otra. Ningún correo electrónico, ninguna llamada. Envié un seguimiento educado solo para preguntar cómo iba todo, pero no hubo respuesta. Después de 3 semanas tuve que enfrentar la realidad de que habían seguido adelante. Tal vez encontraron a alguien más calificado, tal vez hubo una contratación interna, no lo sé. Todo lo que sabía era que el único rayo de esperanza que me quedaba se había apagado y yo estaba de vuelta en el punto de partida. Me sentía devastada. Volví a buscar trabajo, pero mi corazón ya no estaba en ello. Estaba entrando en una espiral, sintiéndome inútil, no deseada, como si tal vez hubiera cometido un enorme error al intentar seguir esta carrera. Mis padres eran comprensivos, pero podía notar que también empezaban a preocuparse un poco. Empecé a preguntarme si alguna vez volvería a ponerme de pie. Y entonces ocurrió algo que ahora llamo la revelación. Estaba usando la computadora familiar para solicitar trabajos cuando Sean y Clara vinieron el domingo a cenar con el bebé. Sean pidió usar la computadora para mostrarle a todos algunas fotos del bebé, y yo cerré sesión en mis cuentas y le dejé usarla. Después de la cena noté que había dejado su correo electrónico abierto. Estaba a punto de cerrarlo cuando una línea de asunto llamó mi atención, remanejo de la situación laboral de Maya. Sé que no debería haberlo leído, pero algo me impulsó a hacer clic. Era un intercambio de correos electrónicos entre Sean y Clara de aproximadamente un mes antes. Mientras lo leía, la sangre se me heló. Sean estaba describiendo cómo había descubierto la contraseña de mi correo electrónico. Aparentemente yo la había usado en su Wi-Fi durante una visita anterior y él de alguna manera la había guardado y había estado monitoreando mis correos electrónicos. Vio la oferta de trabajo que había llegado para mí, una oferta real de la firma con la que me había entrevistado, ofreciéndome un puesto con un salario incluso más alto de lo que esperaba. Y la borró. Interceptó y eliminó mi oferta de trabajo. Luego eliminó los correos electrónicos de seguimiento de la empresa preguntando por qué no había respondido. Su razonamiento, según el correo electrónico, era que Clara estaba luchando con una depresión posparto severa y se había obsesionado con comparar los logros de su vida con los míos. Al parecer se sentía amenazada por la idea de que yo consiguiera ese trabajo prestigioso y viviera cerca. Sean escribió que necesitaba proteger la salud mental de Clara y que mi contratiempo temporal no era nada comparado con lo que Clara estaba atravesando como madre primeriza. Me sentí físicamente enferma al leer esto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía seguir desplazándome por el resto del intercambio, donde se felicitaban a sí mismos por haber manejado la situación y acordaban no decirle a nadie porque la gente no lo entendería. Imprimí los correos electrónicos y me senté en la mesa de la cocina en estado de shock hasta que mis padres regresaron de su paseo nocturno. Sin decir una palabra les entregué las impresiones y observé cómo sus expresiones cambiaban de confusión a horror y luego a rabia mientras leían. El rostro de mi padre se volvió de un rojo que nunca había visto antes y mi madre empezó a llorar. Inmediatamente llamaron a Sean y le dijeron que viniera sin Clara. Cuando llegó y vio las impresiones sobre la mesa, primero intentó negarlo y luego pasó a defender sus acciones. Afirmó que yo estaba sacando las cosas de contexto, que la salud mental de Clara estaba en juego, que solo era un trabajo y que podía encontrar otro. Incluso tuvo la audacia de sugerir que yo debería entenderlo porque yo misma había lidiado con depresión. La discusión que siguió fue apocalíptica. Mi padre, que rara vez levanta la voz, estaba gritando. Mi madre, que normalmente es la mediadora, se negó a dejar que Sean desviara o minimizara lo que había hecho. Yo me quedé mayormente sentada en un silencio atónito, preguntando ocasionalmente cómo había podido traicionarme de esa manera cuando yo estaba en el punto más bajo de mi vida. Sean finalmente se marchó furioso, diciendo que todos estábamos exagerando.
A la mañana siguiente mi padre me ayudó a contactar a la firma de arquitectura. Explicamos que había ocurrido una situación familiar que provocó que yo no recibiera su correo electrónico con la oferta. Sorprendentemente fueron comprensivos, pero desafortunadamente ya habían contratado a otra persona. Sin embargo, dijeron que habían quedado impresionados conmigo y que mantendrían mi información en sus archivos para futuras vacantes. Mis padres fueron increíblemente comprensivos. Me aseguraron que podía quedarme con ellos todo el tiempo que necesitara y mi padre incluso contactó a algunos conocidos de negocios para ver si alguien estaba contratando arquitectos. Pero el daño a mi relación con Sean parecía irreparable. Durante las 2 semanas siguientes Sean intentó llamar y enviar mensajes, pero yo no podía obligarme a hablar con él. Clara envió un largo correo electrónico, disculpándose por su parte en todo esto, afirmando que había estado en un lugar muy oscuro con su depresión posparto, pero reconociendo que lo que habían hecho estaba mal. Tampoco le respondí. Luego llegó el giro que me trae hasta ahora. Mis padres poseen una segunda propiedad, una hermosa cabaña junto al lago a aproximadamente 1 hora de la ciudad. Era la casa de mis abuelos y cuando fallecieron la dejaron a mis padres. Sean y Clara siempre hablaban de cuánto la amaban, de cómo querían criar a sus hijos pasando los veranos allí, tal como nosotros lo hicimos con nuestros abuelos. Durante años habían estado dejando caer indirectas sobre querer comprarla algún día. La semana pasada mis padres tomaron una decisión. Revisaron su testamento y sus planes patrimoniales para declarar explícitamente que la casa del lago pasará únicamente a mí cuando ellos mueran. Además, han decidido transferirme la propiedad ahora como una herencia anticipada, con el entendimiento de que pueden seguir usándola todo el tiempo que quieran. Cuando le contaron a Sean sobre esta decisión, él explotó por completo. Dijo que era injusto, los acusó de tener favoritos y afirmó que estaban castigando a toda su familia, incluido su bebé inocente, por un solo error. Mis padres se mantuvieron firmes, diciendo que lo que hizo no fue un error, sino un acto deliberado de sabotaje contra su propia hermana cuando yo estaba vulnerable, y que no podían confiar en él con su legado. Ahora Sean está diciéndole a cualquiera que quiera escucharlo que yo manipulé a nuestros padres para que me dieran la casa del lago, que estoy exagerando lo que ocurrió con la oferta de trabajo y que estoy tratando de crear una división entre él y nuestros padres porque estoy celosa de su vida perfecta. Algunos miembros de la familia extendida están tomando partido, diciendo que aunque lo que él hizo estuvo mal, cambiar permanentemente la herencia es demasiado severo. Yo no pedí a mis padres que me dieran la casa del lago. De hecho, me sorprendió su decisión. Pero no puedo negar que me da cierta seguridad financiera saber que tengo un activo a mi nombre durante este momento difícil. Tampoco voy a fingir que no estoy herida y enojada por lo que hizo Sean. Sus acciones podrían haberme dejado sin hogar si no fuera por la ayuda de nuestros padres. Así que supongo que lo que estoy preguntando es esto: ¿estoy equivocada por aceptar la casa del lago? ¿Debería intentar convencer a mis padres de reconsiderar? ¿Hay alguna manera de volver atrás después de una traición así con mi hermano? Y cómo manejo a los miembros de la familia que ahora me tratan como si yo fuera la villana de esta historia. Actualización 1. Primero que nada, gracias a todos los que comentaron en mi publicación original. Me sentí abrumada por el apoyo y los consejos, y me ha dado mucho en qué pensar. Han pasado muchas cosas en solo unos días, así que quería dar una actualización. El día después de publicar finalmente acepté reunirme con Sean en un café público, no en ninguna de nuestras casas. Sentí que necesitaba escucharlo directamente en lugar de a través de mensajes o de otros familiares. No salió bien. Trajo materiales impresos sobre la depresión posparto, como si educarme sobre la condición de alguna manera justificara lo que hizo. Seguía enfatizando que Clara no era ella misma y que él solo estaba tratando de proteger a su familia. Cuando señalé que yo también era su familia y que también estaba en crisis, en realidad dijo: sí, pero tú siempre has sido buena para recuperarte. Clara es más frágil. Me quedé sin palabras. Aparentemente mi historial de haber trabajado para superar la depresión y la ansiedad de alguna manera hacía aceptable que me golpearan cuando ya estaba en el suelo. Le pregunté directamente si entendía cómo sus acciones podrían haberme dejado sin hogar si nuestros padres no hubieran ayudado. Su respuesta fue que yo siempre tenía opciones y que podría haberme mudado con amigos o haber encontrado un trabajo temporal mientras buscaba algo en arquitectura. Quedó claro que él veía mi carrera como un pasatiempo en lugar de mi medio de vida, mientras que la suya y la de Clara eran de alguna manera más legítimas e importantes. Nos fuimos sin resolver nada. Él todavía quiere que yo abogue por él ante nuestros padres con respecto a la casa del lago, y le dije que no haría eso. Le dije que la decisión sobre la casa del lago era de ellos, no mía, y que necesitaba abordar la causa raíz de su decisión, su traición, en lugar de centrarse en la consecuencia. Después de nuestra reunión hablé con mis padres y les pregunté más sobre su decisión respecto a la casa del lago. Revelaron algo que yo no sabía. Al parecer Sean llevaba años molestándolos para que le vendieran la casa del lago a un precio por debajo del mercado o para que prometieran explícitamente dejársela a él en su testamento. Ellos siempre habían evadido el tema porque querían mantener sus opciones abiertas, pero su comportamiento reciente fue la gota que colmó el vaso. Dijeron que se dieron cuenta de que no podían confiar en él para respetar sus deseos ni para tratar la propiedad familiar con los mismos valores que ellos tienen.
Mi madre también compartió que están preocupados por la situación financiera de Sean y Clara. A pesar de su apariencia de éxito, aparentemente tienen una deuda significativa debido a su estilo de vida perfecto. Mis padres temen que si le dejaran la casa del lago a Sean, él podría venderla inmediatamente para pagar deudas en lugar de preservarla como lugar de reunión familiar. Quieren que permanezca así. En cuanto a mi situación laboral, hay algunas noticias positivas. La firma de arquitectura que originalmente me había ofrecido el puesto volvió a contactarme. Tienen un nuevo proyecto que comienza y pensaron en mí para el equipo. Tengo una entrevista programada para la próxima semana. Estoy tratando de no ilusionarme demasiado, pero se siente como si tal vez las cosas estuvieran mejorando. También he comenzado a ver a una terapeuta para procesar todo lo que ha sucedido. Ella me está ayudando a trabajar no solo la traición de Sean, sino también mis sentimientos sobre los contratiempos en mi carrera y el estrés de los últimos meses. Son los primeros días, pero ya me siento un poco más centrada. En cuanto a la casa del lago, he decidido aceptar el regalo de mis padres, pero con una modificación que les propuse. Quiero establecer legalmente que siga siendo una propiedad familiar que todos puedan usar. Mis padres están de acuerdo con este arreglo siempre que yo conserve la propiedad y la decisión final sobre las decisiones importantes. La próxima semana me reuniré con un abogado para discutir cómo estructurar esto correctamente. Algunos miembros de la familia extendida todavía me están dando la espalda, especialmente los suegros de Sean, que solo tienen su versión de la historia. He decidido no involucrarme en el drama ni tratar de defenderme ante personas que ya han tomado una decisión. La verdad saldrá a la luz eventualmente, y necesito concentrar mi energía en reconstruir mi vida. Actualización 2. Las cosas han escalado más de lo que podría haber imaginado. El día después de mi última actualización recibí una carta certificada de un abogado que representa a Sean y Clara. Están amenazando con demandarme por difamación y por causar intencionalmente angustia emocional, alegando que he estado difundiendo mentiras maliciosas sobre ellos entre miembros de la familia y que esto está empeorando la depresión posparto de Clara. La carta también exigía que devolviera la casa del lago a nuestros padres para que se pudiera realizar una planificación justa de la herencia. Había un lenguaje que insinuaba que yo había manipulado a mis padres mientras estaban en un estado de emoción elevada, esencialmente cuestionando su competencia mental para tomar esta decisión. Me quedé atónita. Mostré la carta a mis padres, que estaban absolutamente furiosos. Mi padre llamó inmediatamente a un viejo amigo suyo que resulta ser un excelente abogado. Después de revisar la carta, el abogado nos aseguró que sus reclamaciones no tienen ningún fundamento legal. Yo no he difamado a nadie, simplemente compartí correos electrónicos reales que Sean escribió. La casa del lago nunca fue de Sean para reclamar, así que no hay nada que devolver, y sugerir que mis padres plenamente competentes fueron de alguna manera manipulados es ofensivo y carece de fundamento. El amigo abogado de mi padre envió una respuesta muy contundente al abogado de Sean, señalando las debilidades de sus acusaciones y destacando cómo el acceso no autorizado de Sean a mi cuenta de correo electrónico podría en realidad constituir un delito según la ley federal. Aconsejó que continuar con esta acción legal solo expondría a Sean a posibles cargos criminales y sugirió que lo reconsideraran. Mientras tanto tuve mi entrevista con la firma de arquitectura. Fue increíblemente bien. Me ofrecieron el puesto en el acto con un paquete de compensación incluso mejor que la oferta original. Empiezo la próxima semana y estoy encantada de tener mi carrera nuevamente encaminada. El desarrollo más dramático, sin embargo, ocurrió ayer. Mis padres decidieron convocar una reunión familiar con nuestros parientes más cercanos, el hermano y la hermana de mi padre, la hermana de mi madre y sus cónyuges, personas que nos han conocido toda la vida. Con mi permiso compartieron los correos electrónicos impresos y explicaron exactamente lo que había sucedido. La reacción fue unánime, shock y decepción hacia Sean. Mi tía Caroline, que inicialmente había sido comprensiva con Sean, estaba llorando al leer los correos. Dijo que no podía creer que su sobrino pudiera ser tan calculador y cruel, especialmente con su hermana que estaba pasando por dificultades. Durante esta reunión mi tío Bob reveló algo que de repente hizo que todo tuviera sentido. Al parecer Sean había estado diciéndoles a varios miembros de la familia que yo tenía un problema de drogas y que la pérdida de mi trabajo en Seattle se debía a problemas de adicción, no a despidos de la empresa. Él había pintado una imagen de mí como una adicta inestable que estaba manipulando a nuestros padres en un momento de vulnerabilidad. Por eso algunos miembros de la familia habían estado sospechando de mí y apoyando a Sean a pesar de la evidencia en su contra. Me quedé absolutamente atónita. Nunca he tenido problemas de abuso de sustancias. Sí, he luchado con ansiedad y depresión, pero siempre he sido abierta al respecto y he buscado tratamiento adecuado. Que mi propio hermano fabricara una mentira de ese tipo sobre mí estaba más allá de toda comprensión. Mis padres llamaron inmediatamente a Sean y lo pusieron en altavoz frente a todos. Cuando lo confrontaron con esta mentira, primero intentó negarlo, luego afirmó que tenía preocupaciones sobre mi comportamiento que tal vez había exagerado. Cuando le exigieron cualquier prueba de estos supuestos problemas de drogas, finalmente admitió que no tenía ninguna evidencia, pero insistió en que solo estaba preocupado por mí. La familia estuvo unánimemente de acuerdo en que el comportamiento de Sean había cruzado demasiadas líneas.
Sus mentiras sobre mí, su sabotaje de mi oferta de trabajo y ahora sus amenazas legales habían destruido cualquier simpatía que pudieran haber tenido por su posición respecto a la Casa del Lago. Después de la llamada, mi tía Caroline me abrazó y se disculpó por haber creído algo negativo sobre mí. Dijo que debería haber venido directamente a mí en lugar de aceptar la versión de Sean. Otros miembros de la familia expresaron el mismo sentimiento y sentí que un enorme peso se levantaba de mis hombros al saber que comprendían la verdad. Aún así sigo procesando todo esto, tratando de entender cómo mi propio hermano pudo difundir mentiras tan dañinas sobre mí. He decidido seguir el consejo de mi terapeuta y concentrarme en los cambios positivos de mi vida, mi nuevo trabajo, el apoyo de mis padres y de la familia extendida, y la seguridad de tener la Casa del Lago a mi nombre. Sean no ha respondido desde la confrontación familiar. Su abogado tampoco ha vuelto a comunicarse después de recibir la respuesta de nuestro abogado. Espero que eso signifique que están retrocediendo, pero en este punto ya no me sorprendería nada de él. Actualización 3. Todavía estoy en shock mientras escribo esta actualización final. La situación con Sean ha tomado un giro que nunca podría haber predicho. Hace 2 días Clara se puso en contacto conmigo directamente pidiéndome que nos reuniéramos en privado. Dudé, pero acepté encontrarnos en el mismo café donde me había reunido con Sean. Cuando llegó apenas la reconocí. Se veía agotada, había perdido peso y su apariencia perfecta habitual estaba notablemente ausente. Vino sola, sin el bebé. Lo que siguió fue una de las conversaciones más honestas que he tenido en mi vida. Clara se derrumbó casi de inmediato, admitiendo que ha estado viviendo una mentira. La vida perfecta que mostraban era una fachada cuidadosamente construida. Están profundamente endeudados por tratar de mantener su estilo de vida. El trabajo de Sean no va bien, de hecho está en periodo de prueba por bajo rendimiento, y su puesto ejecutivo en marketing en realidad era un cargo de nivel medio que recientemente perdió en una reestructuración de la empresa. La depresión posparto era real, ha estado luchando severamente, pero reveló que Sean había utilizado su condición como arma, comparándome constantemente con ella de maneras que la hacían sentirse inadecuada. Según Clara, Sean señalaba mis logros profesionales, mi independencia, incluso mi capacidad para recuperarme de los contratiempos, haciéndola sentir que no estaba a la altura. Le decía que yo era la favorita de nuestros padres, que siempre había tenido las cosas más fáciles que él y que yo era una amenaza para la felicidad de su familia. Cuando me despidieron y estaba luchando, dijo que Sean parecía casi alegre, actualizándola constantemente sobre mi espiral descendente. Cuando me mudé de nuevo a casa y luego recibí la oferta de trabajo, se obsesionó con proteger su estatus como los exitosos de la familia. El plan de borrar el correo fue idea suya, pero ella admitió que no lo detuvo e incluso lo alentó, algo de lo que ahora se arrepiente profundamente. La revelación más impactante llegó cuando explicó por qué han estado tan obsesionados con la Casa del Lago. Al parecer Sean ya había prometido la propiedad a varias personas como garantía para préstamos personales. Les dijo a los acreedores que la casa sería su herencia y usó eso para asegurar préstamos significativos. Por eso estaba tan desesperado cuando nuestros padres cambiaron su testamento. Está financieramente sobreendeudado basándose en un activo que en realidad nunca tuvo. En cuanto a la amenaza legal, Clara dijo que no tenía idea de que Sean había hecho eso hasta después. Vino a reunirse conmigo en contra de los deseos de él porque ya no podía seguir viviendo con la mentira. Planea llevarse al bebé y mudarse por un tiempo con sus padres para ordenar su salud mental y decidir los próximos pasos respecto a su matrimonio. No sabía cómo procesar toda esa información. Una parte de mí se sentía reivindicada porque la verdad finalmente estaba saliendo a la luz, pero otra parte sentía una tristeza genuina por Clara y su bebé. Le dije que apreciaba su honestidad y que esperaba que recibiera la ayuda que necesita. Después de nuestra reunión compartí todo con mis padres. Ellos estaban tan sorprendidos como yo por los engaños financieros de Sean. Mi padre decidió comunicarse directamente con Sean para confrontarlo por usar la Casa del Lago como garantía no oficial. Al parecer la conversación no fue bien. Sean lo negó todo al principio y luego culpó a Clara por traicionar secretos familiares cuando se dio cuenta de que ella había hablado conmigo. Ayer la situación llegó a un punto crítico cuando Sean apareció sin avisar. En la casa de mis padres mientras yo estaba en el trabajo. Según mi madre estaba agitado y exigía hablar con todos nosotros juntos. Cuando mi padre le preguntó directamente sobre haber pedido dinero prestado usando su herencia esperada como garantía, Sean finalmente se derrumbó y admitió todo. La verdad es incluso peor de lo que Clara describió. Sean tiene deudas de juego. Los problemas en su trabajo provienen de su adicción al juego, que ha mantenido oculta de todos, incluso de Clara. Ha estado usando la promesa de eventualmente poseer la Casa del Lago para asegurar préstamos de personajes cada vez más dudosos. Ahora que está claro que no recibirá la propiedad, está en peligro potencial por parte de estos acreedores. Mis padres, a pesar de todo, siguen siendo padres. Están devastados, pero inmediatamente entraron en modo de protección. Han convencido a Sean de entrar en un programa de tratamiento para su adicción al juego y mi padre está trabajando con su abogado para encontrar cómo abordar la situación de las deudas sin poner a nadie en riesgo. En cuanto a mí, comencé mi nuevo trabajo ayer.
Se siente surrealista estar de nuevo en un entorno profesional después de todo lo que ha pasado. Mis nuevos colegas son acogedores. Los proyectos son emocionantes y por primera vez en meses siento que estoy nuevamente sobre terreno firme en mi carrera.